Es finales del verano de 1989. Un exmiembro del Royal Observer Corps está trabajando en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 100 kilómetros de la costa de Norfolk, Inglaterra, cuando ve algo un poco extraño. Ve un trío de aviones reabasteciéndose en vuelo con un avión cisterna KC-135, dos de los aviones claramente identificables como F-111. Pero el tercero es algo que el hombre nunca ha visto antes. Es demasiado angular, incluso para un avión militar, con la forma de un triángulo casi perfecto. La formación pronto desaparece de la vista dirigiéndose hacia la costa del Reino Unido. En marzo de 1990, la publicación Aviation Week and Space Technology publicó un artículo sensacional revelando que el presupuesto de Estados Unidos de 1985 incluía una asignación de $2.2 mil millones para la producción de una aeronave financiada con presupuesto secreto, llamada Aurora, para el año fiscal de 1987. Se señaló que esto no era para fines de investigación y desarrollo, lo que significa que la tecnología y el diseño de dicha nave ya existían. Luego, en febrero de 1992, en la base de la Fuerza Aérea Vail en California, por segunda noche consecutiva, los observadores ven algo inusual. Surcando el cielo a velocidades mayores que las de un avión de combate promedio, había una aeronave triangular con un patrón de luces distintivo, similar al de los cazas furtivos F-117. Las luces consisten en una roja cerca de la nariz, dos blancas ubicadas en cada punta de ala y una más en la cola de la nave. Los observadores señalan que las luces de las puntas de las alas están aproximadamente el doble de separadas entre sí que las del F-117, mientras que la distancia entre la luz de la nariz y la de la cola es alrededor de un 50% mayor, lo que implica una aeronave con dimensiones sustancialmente diferentes en comparación con los cazas furtivos conocidos públicamente en ese momento. Estas observaciones, y otras que abarcan aproximadamente una década, son algunas de las únicas pistas que tenemos sobre la existencia de un avión espía secreto, que tenía el nombre en clave Aurora. En las décadas transcurridas desde el primer avistamiento, muchos han teorizado sobre las capacidades del avión, su propósito e incluso si realmente existe, a pesar de que los canales oficiales continuamente caracterizan los rumores sobre él como simples habladurías y leyendas urbanas. Hoy vamos a contarte la historia del Aurora, el avión espía secreto que oficialmente no existe. Ahora, el Aurora, si realmente existe, es una aeronave de reconocimiento que probablemente fue construida a mediados de los años 80 y estuvo activa durante aproximadamente una década después. El avión presenta un diseño triangular afilado y se especula que se utilizó con fines de espionaje. En cuanto al diseño, puede haber parecido a un XP-70 Valkyrie. La Valkyria era capaz de alcanzar Mach 3 o más de 2.000 millas por hora. Había sido diseñada en la década de 1950 como un bombardero estratégico supersónico en preparación para un conflicto aparentemente inevitable contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A Mach 3 habría sido prácticamente inmune a la intercepción por parte de aviones interceptores que eran la única defensa confiable contra bombarderos en ese entonces. Dado que el Aurora fue desarrollado y desplegado 30 años después, es razonable concluir que superó las capacidades de la Valkyria. Sin embargo, los detalles concretos sobre lo que exactamente podía hacer el Aurora son escasos, ya que la existencia misma del avión es poco más que un rumor respaldado por algunos avistamientos. Y esos avistamientos, de hecho, a veces se contradicen entre sí. Algunos observadores notaron que el avión iba acompañado de poco o ningún sonido, lo cual tiene sentido para un avión espía. Sin embargo, otros afirmaron que la aparición de aviones similares al Aurora coincidía con fuertes ruidos estruendosos, lo que sugiere que el avión podía viajar más rápido que la velocidad del sonido, creando estampidos sónicos. Aunque la velocidad del sonido varía dependiendo de las condiciones atmosféricas, los aviones que rompen la barrera del sonido generalmente necesitan viajar al menos a 750 millas por hora. Las razones de la discrepancia en los testimonios de los testigos presenciales podrían explicarse afirmando eso, aunque el Aurora era capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido, aunque no se sabe exactamente cuánto más rápido. Sus pilotos usualmente preferían volar más despacio que eso para mantener un perfil bajo mientras la nave estaba siendo probada o utilizada para vigilancia. Ahora, en cuanto a los componentes internos del avión, tenemos muy poca información para adivinar cómo pudo haber sido diseñado el Aurora. Podría haber seguido el ejemplo del Valkyria, que, por ejemplo, resolvía los problemas de calentamiento haciendo circular su combustible a bordo por las superficies que experimentaban los cambios más drásticos de temperatura. Pero esto es esencialmente una conjetura de una conjetura. Dado que se sabe tan poco sobre el avión, precisar la línea de tiempo del Aurora también es complicado. La especulación sobre el avión comenzó por primera vez en 1990 con la publicación de esa historia en Aviation Week and Space Technology, que ya mencionamos. Eso fue para la producción de algo llamado Aurora en 1985, así que tiene sentido pensar que la tecnología para el Aurora se investigó y desarrolló antes. Como no existen registros definitivos sobre el desarrollo de Aurora, el presupuesto de 1985 es el punto de partida oficial para los rumores. El presupuesto en sí no aclara qué tipo de avión es Aurora, así que ¿por qué se cree que es un avión de reconocimiento?
Bueno, la razón fue la ubicación de la partida presupuestaria que lo financió. La financiación de Aurora apareció justo después de la financiación para el TR-1, una aeronave de reconocimiento de gran altitud, también conocida como avión espía. Se pensaba que Aurora era un intento de reemplazar al SR-71 Blackbird. El Blackbird fue desarrollado inicialmente como un avión de combate supersónico que podía proteger a los aviones de reconocimiento TR-1, pero con el tiempo la CIA se dio cuenta de que el Blackbird era mucho más adecuado para el reconocimiento que para el combate. Aurora pudo haber sido un intento de diseñar un avión de combate para cumplir con ese papel o para mejorar aún más el diseño del Blackbird, de modo que pudiera desempeñar mejor tareas de espionaje. De cualquier manera, la financiación parecía ser de $80 millones en 1986 y luego saltó enormemente a $2.200 millones en 1987. Para 1989, los testigos reportaban avistamientos de un avión negro, triangular, rápido y silencioso. Ese mismo año, testigos en Nevada describieron una aeronave triangular distintiva que solía volar sobre el desierto de Mojave a gran altitud y velocidad en la madrugada, aproximadamente entre las 6 y 7 de la mañana. Notaron que sus estelas, el vapor de agua que sigue a un avión mientras vuela, tenían una forma inusual, descrita como donas en una cuerda, esencialmente anillos alrededor de una línea. Este patrón inusual de estelas a menudo se asoció posteriormente con Aurora. En 1991 hubo una serie de avistamientos relacionados con Aurora, pero nada definitivo. Se escuchó una serie de estampidos sónicos inusuales en el sur de California que los sismólogos de la zona determinaron que no provenían de los temblores de la tierra, sino del aire, lo que significa que algún objeto, probablemente un avión, había roto repetidamente la barrera del sonido. Estampidos similares también se escucharon en Florida aproximadamente en esa época. Más tarde, a principios de 1992, ocurrió algo más claramente relacionado con Aurora. El avión en sí fue visto siendo cargado en un C-5 en las instalaciones Skunk Works de Lockheed Martin. Para quienes no lo sepan, un C-5 es un gran avión de transporte militar, mientras que Skunk Works es el nombre informal de los programas de desarrollo avanzado de Lockheed Martin. La presencia de Aurora en Skunk Works tendría sentido, ya que Lockheed está involucrado tanto en tecnología militar altamente avanzada como altamente clasificada. Transportar una nave del tamaño de Aurora en un C-5 parecía poco práctico, a pesar de que la descripción general del avión transportado coincidía con lo que se sabía sobre él en ese momento. Se especula que el objeto similar a Aurora que estaba siendo transportado en realidad era un dron hipersónico que sería lanzado desde el avión Aurora más grande. Unos años después de comenzar los 90, la historia de Aurora empezaba a ganar terreno entre el público más general. El 3 de julio de 1992, el Washington City Paper publicó una historia afirmando que hay cada vez más pruebas de que el programa secreto del Pentágono ha producido un superavión espía. La historia citaba principalmente a Jim Morey, un sismólogo que había estado registrando una serie de eventos sónicos en su sismómetro. Este sismómetro reaccionaba y luego llegaban llamadas confirmando la perturbación. Como sismólogo, Morey estaba acostumbrado a estudiar los desplazamientos en la corteza terrestre, pero eso no era lo que estaba ocurriendo aquí. Los movimientos que provienen de la Tierra, como un terremoto, tienen un patrón distintivo que estos eventos no seguían. Morey pensó que era más probable que las perturbaciones vinieran del aire. Además, los eventos parecían ocurrir todos al mismo tiempo, entre las 6 y 7 de la mañana los jueves. Una regularidad sorprendente para un fenómeno natural. Lo más extraño es que funcionarios de la Fuerza Aérea intentaron convencer a Morey de que estaba equivocado, que los estampidos sónicos provenían en realidad de una aeronave realizando ejercicios cerca de una base costera en Point Mugu. Pero eso no era cierto. Los datos de Morey indicaban que los estampidos sónicos provenían del noreste, la dirección de Nevada, un estado sin salida al mar que no es precisamente conocido por sus bases costeras. También se notó como algo extraño que la Fuerza Aérea siquiera se molestara en intentar corregir la versión de los hechos. Bill Sweetman, editor de tecnología para el grupo de información de Jane y autor de varios libros sobre aviones militares, dice, cito, «Nunca he escuchado de nadie en programas secretos que intente sofocar rumores o comentarios de ninguna manera. En lo que a ellos respecta, si te equivocas por completo, están felices». Sweetman diría más tarde ese año que la frecuencia de los estampidos sónicos significa que la aeronave que los está causando ya es una nave operativa. A lo largo del verano de 1992 surgieron más testimonios directos de testigos presenciales, incluyendo observadores en California que informaron haber visto una aeronave con una plataforma similar a la mencionada XB-70 Valkyrie, el mismo avión al que se especula que Aurora se parece. La evidencia sobre Aurora en 1993 es escasa, y lo que tenemos de 1994 es, en el mejor de los casos, especulativo. Por ejemplo, en 1993, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos solicitó comprar más de 4,000 acres de terreno con vista al Área 51 en Nevada. Aunque eso no es precisamente una prueba concluyente. Durante el 95 y el 96, solo hay avistamientos dudosos y más reportes de estampidos sónicos. Claramente la época dorada de la Aurora fue a principios de los años 90 y el programa fue descontinuado a finales de la década o se volvió mucho más cuidadoso para evitar avistamientos visuales y evitar que se escucharan estampidos sónicos.
Esa es toda la línea de tiempo del avión espía Aurora, desde su financiamiento alrededor de 1985 hasta su eventual desaparición después de 1996. Se reportaron avistamientos tanto en la costa oeste de Estados Unidos como frente a las costas de Gran Bretaña. De manera más dudosa, los estampidos sónicos a menudo se atribuían a la aurora sin evidencia visual que lo respaldara, incluyendo un evento en los Países Bajos. El aurora, si existió, probablemente fue la causa de algunos, pero no de todos estos eventos de estampidos sónicos. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente existió el aurora? El caso de la aurora. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿era Estados Unidos incapaz de construir algo como este avión? Toda la conversación es irrelevante si el ejército no tenía la capacidad tecnológica para producir una nave que coincidiera con lo que sabemos de la aurora. Afortunadamente, la respuesta a esto es bastante clara. La tecnología para crear el Aurora sin duda existía a finales de los años 80, que es cuando probablemente se produjo. Recuerda, se decía que el Aurora se parecía al XB-70 Valkyrie que sí fue fabricado, en los años 50. Aunque el diseño triangular angular de la Aurora habría sido un cambio en la forma, no es sorprendente que 30 años de avances en la aviación hayan llevado a algunos cambios en la forma del avión. Además, el Aurora era un vehículo de reconocimiento, mientras que el Valkyrie era un bombardero, lo que explica aún más sus diferencias en el diseño. Se especulaba que el Aurora, basándose en los estampidos sónicos y los informes visuales, alcanzaba velocidades entre Mach 6 y 8, aunque es posible que fuera más rápido. Al mismo tiempo que supuestamente estaba activo el Aurora, Estados Unidos tenía acceso al X-33, un avión espacial suborbital que estaba siendo desarrollado por Lockheed Martin. Curiosamente, el X-33 también tenía un diseño triangular con alas recortadas y aletas de punta de ala similar al Aurora. El X-33 podía alcanzar velocidades de Mach 13 o más, lo que significa que los Mach 6 a 8 de la Aurora eran más que posibles. Ahora, hay mucho que no sabemos sobre las especificaciones técnicas del avión, así que la vaguedad de lo que el Aurora es capaz de hacer es un factor a considerar, pero hay pocas dudas de que un avión como ese pudo haberse construido en los años 80. La evidencia más convincente de la existencia de la Aurora es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos literalmente pagó por él. Ya sea que el concepto en el presupuesto de Estados Unidos fuera el nombre de un avión específico, una clase de vehículos o una tapadera para otro programa encubierto, está claro que algo llamado Aurora fue financiado con una cantidad absolutamente enorme de dinero. El gasto total ascendió a $2.200 millones, pero eso no es poca cosa, ni siquiera para el ejército. El presupuesto también coincide perfectamente con la evidencia visual y auditiva de la existencia de Aurora. Con la producción programada para comenzar en el año fiscal de 1987, los expertos de la industria especularon que el ejército de Estados Unidos podría tener un modelo funcional en servicio para 1990, lo cual coincide convenientemente con la repentina explosión de reportes sobre aeronaves triangulares que producían estampidos sónicos desde principios de los años 90, alcanzando su punto máximo alrededor de 1992, y aunque los rumores sobre una aeronave avanzada, impulsados por reportes sensacionalistas de los medios que buscan adelantarse a la historia, podrían llevar a atribuir erróneamente fenómenos normales, o que los vuelos y estampidos sónicos de aviones ya conocidos se atribuyeran a la Aurora, esto no explica por qué el avión fue avistado tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Los rumores no confirmados de un avión espía secreto tienen pocas razones para difundirse mucho más allá del suroeste, y mucho menos a otro continente, sin algo concreto que los respalde. Los avistamientos en ambos países implican que no era solo humo, también había algo de fuego. Además, aunque el gobierno del Reino Unido pudo haber minimizado públicamente los informes sobre avistamientos de Aurora, en privado los tomaron mucho más en serio. Documentos publicados tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información mostraron que la investigación sobre los rumores tensó la relación especial entre ambos países. Estados Unidos negó la existencia de Aurora, pero sin duda vale la pena señalar que los informes aparentemente eran lo suficientemente creíbles como para que el Reino Unido dudara de la honestidad de su aliado más cercano. Es difícil encontrar pruebas afirmativas directas de la existencia de Aurora, pero el comportamiento de Estados Unidos ante los rumores sin duda ha generado suspicacias. Estados Unidos siempre ha negado la existencia de un avión Aurora, pero parece que han mostrado un interés especial en desacreditar los rumores que lo rodean. Al igual que con las pruebas sismológicas de Jim Murray, parece que la Fuerza Aérea tiene algún tipo de interés en hacer desaparecer los informes sobre el Aurora. Jim Murray no tiene una razón obvia para mentir o tergiversar sus datos, mientras que proteger la existencia y capacidades de tu avión espía ultrasecreto parece una razón bastante convincente para no decir toda la verdad si eres el ejército. Y Estados Unidos tiene un historial de ocultar la verdad sobre sus aeronaves militares. ¿Recuerdas el Blackbird? ¿La misma aeronave que se pensaba que el Aurora iba a reemplazar?
El gobierno también negó su existencia al principio, a pesar de que la aeronave fue vista realizando misiones en el sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam. Por último, hay algunas otras pruebas circunstanciales que no apuntan directamente a la Aurora, sino más bien a la idea de que el desarrollo y la producción de aviones ocurrieron en secreto durante el tiempo en que supuestamente estuvo activo. Primero, estuvieron las expansiones de terreno y la adición de nuevos hangares en el Área 51 en Nevada. Aunque obviamente el gobierno no publicó un boletín de prensa diciendo que esto era para el proyecto secreto Aurora, implica que el trabajo en el sitio se intensificó justo en el momento en que los residentes de Nevada y California comenzaron a escuchar los estampidos sónicos. En segundo lugar, está la extraña brecha en el anuncio de desarrollos de aviones furtivos. Mientras que Estados Unidos reconoció la existencia de varios aviones furtivos en los años 90, especialmente el F-117A, el bombardero B-2 y el caza F-22, fue hasta tan recientemente como en 2022 que anunciaron otro avión furtivo, el B-21 Raider. Esto significa que hubo 3 décadas en las que Estados Unidos no desarrolló ningún avión furtivo en absoluto. Podrías argumentar que la tecnología avanzó y se volvieron obsoletos, pero entonces, ¿por qué construir uno en 2022? ¿O hay una extraña brecha de desarrollo de 30 años o algo llenó esa brecha? Y simplemente no lo sabemos. Bill Sweetman, el hombre que literalmente escribió el libro sobre Aurora, dijo esto en 2006. Mis investigaciones continúan arrojando evidencia que sugiere actividad actual. Por ejemplo, después de pasar años revisando presupuestos militares, rastreando dólares imposibles de rastrear y nombres en clave, aprendí cómo averiguar a dónde iba el dinero. Este año, cuando revisé en detalle el presupuesto de operaciones de la Fuerza Aérea, encontré un agujero negro de $9,000 millones que parece encajar perfectamente con un proyecto como Aurora. Fin de la cita. Dando su opinión sobre Aurora, dijo, citando de nuevo, la pregunta final es, ¿existe Aurora? Años de investigación me han llevado a creer que sí. Lo más probable es que Aurora sea un desarrollo activo, impulsado por avances recientes que han permitido que la tecnología alcance la ambición que lanzó el programa hace una generación. Fin de la cita, y eso es todo. El argumento a favor de la existencia de Aurora. Pero esa es solo una parte de la historia. Hay muchas razones para pensar que este avión espía es simplemente un mito. El caso en contra de Aurora. A pesar de un pequeño pero entusiasta grupo de creyentes, el consenso oficial es que Aurora nunca existió y que, en cambio, es producto de malentendidos y tergiversaciones del registro oficial. La evidencia más obvia en contra de Aurora es la repetida negación de su existencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Si bien el ejército puede tener razones para mantener un avión espía oculto al público, también debemos admitir que el ejército frecuentemente anuncia y exhibe nuevos desarrollos en sus armas y tecnología. Ya hemos mencionado varios aviones con capacidades similares o incluso superiores a Aurora, y ninguno de ellos fue considerado tecnología secreta solo para uso exclusivo del ejército, al menos no 40 años después de haber sido desarrollados. ¿Y qué hay de esa partida presupuestaria que mostró que el Congreso estaba gastando mucho para financiar algún tipo de proyecto Aurora? Eso parecía ser una prueba muy contundente de que Aurora existía de alguna forma. Sin embargo, en unas memorias de 1994 de Ben Rich, exdirector de Skunk Works de Lockheed Martin, él aclaró la confusión que rodeaba al proyecto, explicando que el término Aurora era simplemente un nombre en clave de financiamiento para un proyecto del avión B-2 que operaba bajo el programa negro de la Fuerza Aérea. Citando, de alguna manera, el nombre se filtró durante las audiencias de asignación presupuestaria en el Congreso. Los medios de comunicación tomaron el elemento Aurora en el presupuesto y surgió el rumor de que era un proyecto ultra secreto asignado a Skunk Works para construir el primer avión hipersónico de Estados Unidos. Esa historia persiste hasta el día de hoy, aunque Aurora era el nombre en clave para la financiación de la competencia del BB-2, fin de la cita. Así que, según un director de Lockheed Martin, los rumores que rodean a Aurora son producto de un error. La inclusión del nombre Aurora en la versión pública del presupuesto, seguida de un malentendido que esto significaba que Estados Unidos estaba desarrollando un nuevo avión espía hipersónico. Citando de nuevo, aunque espero que pocos en los medios me crean, no hay ningún nombre en clave para el avión hipersónico, porque simplemente no existe. Fin de la cita. La afirmación de Rich tiene sentido porque las cifras del presupuesto son un poco extrañas si se supone que están destinadas a financiar un solo avión. La inversión inicial de $80 millones en 1986, aunque no es poca cosa, también era una suma relativamente pequeña, incluso si solo estaban en la fase de investigación y desarrollo en ese momento. Por otro lado, los $2.2 mil millones asignados para 1987 es una cifra increíblemente grande, mucho más de lo que se necesitaría para financiar la producción de un solo tipo de avión. Esto le da credibilidad
acertada la afirmación de Rich porque parece coincidir con la idea de que el rubro Aurora en el informe presupuestal de 1985 no era tanto una tecnología específica que se estuviera desarrollando y produciendo, sino más bien una designación general para varios proyectos. De manera relacionada, si Aurora existe o existió alguna vez, eso significa que el gobierno todavía mantiene la verdad sobre Aurora oculta al público. ¿Pero por qué? Incluso los creyentes más dedicados de Aurora reconocen que los estampidos sónicos atribuidos al avión empezaron a disminuir a mediados de los años 90. Esto implica que el programa fue cancelado por completo o quedó obsoleto debido a otras tecnologías. Piensa en la magnitud del proyecto Aurora. Este es un proyecto de al menos $2.2 mil millones. No sabemos si ese financiamiento estaba destinado a cubrir todo el proyecto durante toda su vida útil, por un número determinado de años, o si solo era para 1987, pero no importa cómo lo veas. Este fue un proyecto enorme que habría involucrado toneladas de equipo e instalaciones especializadas, además de la mano de obra de miles de personas. Y a pesar de todo eso, ningún denunciante se ha presentado, no se han desclasificado documentos secretos, y el público en general no ha podido producir pruebas definitivas de que un avión Aurora haya existido alguna vez. Es extraño que el gobierno siga negando la existencia de un avión obsoleto o que algún denunciante no haya salido a la luz ante los informes de testigos presenciales y la continua especulación. Hablando de esos testigos presenciales, sus informes tampoco están exentos de escrutinio. Los más cruciales, aquellos que presencian la forma triangular de la aurora en sí, normalmente provienen solo de una persona a la vez y son relativamente escasos. Es difícil tomar la palabra de unas cuantas personas que a menudo presenciaron a la aurora viajando a velocidades muy diferentes y describieron su diseño de manera ligeramente distinta entre sí. No solo eso, sino que estos relatos también carecen de evidencia física que los respalde. Aunque podemos perdonar a las personas de finales de los 80 y principios de los 90 por no tener siempre una cámara en el bolsillo como nosotros hoy en día, eso también significa que no existe ni una sola foto confirmada de la aurora en vuelo. Solo tenemos reconstrucciones de artistas e interpretaciones basadas en lo que la gente puede recordar de los supuestos encuentros con el aurora, cuyos detalles a veces son contradictorios. Al igual que los informes sobre el aumento de estampidos sónicos, esos son difíciles de descartar. Fueron escuchados por muchas personas y los reportes sismológicos respaldan sus historias. Sin embargo, los informes no pueden vincularse de manera definitiva con el aurora y podrían tener otras explicaciones. Sabemos que en la época de mayor actividad de la aurora, Estados Unidos ya tenía acceso a muchos otros aviones que podían romper la barrera del sonido. Cualquiera o todos los estampidos sónicos podrían atribuirse a los aviones conocidos públicamente. También está la asociación de la leyenda de la aurora con el Área 51. Ahora, el Área 51 realmente es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Nevada que no revela sus actividades y mantiene al público alejado. Sin embargo, con los años, la base se ha convertido en un lugar donde encajan prácticamente todas las teorías de conspiración que existen. Se especula que el Área 51 ha estado involucrada en almacenar o examinar naves espaciales alienígenas o incluso a los propios extraterrestres, investigando la manipulación del clima, tecnología de viaje en el tiempo y teletransportación, un lugar de reunión para el gobierno mundial secreto y muchas más cosas absurdas como esas. Eso ya es una lista bastante larga antes de que agregues las teorías relacionadas con Aurora al montón. Aunque Aurora es una de las conspiraciones menos descabelladas que han surgido de la especulación sobre el Área 51, sí te hace detenerte a pensar, sabiendo que la nave está vinculada al lugar más popular para que las teorías de conspiración se desarrollen y crezcan. Para muchos, la cuestión de la existencia de Aurora es una navaja de Occam. Es decir, cuando se te presentan dos teorías opuestas, deberías inclinarte por la que requiere menos suposiciones. El gobierno siempre ha negado la existencia de Aurora, a pesar de que aparentemente está dispuesto a admitir la existencia de otros aviones con capacidades similares. Aunque hubo un informe presupuestal de 1985 que otorgaba fondos a un proyecto Aurora, finalmente surgió una razón creíble para eso. No era el nombre de un avión específico, sino más bien una palabra clave para otro conjunto de proyectos. Caso cerrado. Aurora nunca existió, ¿verdad? ¿Existió Aurora? Esos son los dos casos en competencia, ambos con afirmaciones creíbles que los respaldan, así como fallas en sus argumentos. Si juntamos todo, ¿con qué nos quedamos? ¿Esto realmente existió? Y eso depende de qué tan estricto quieras ser con el término existir. ¿Se investigó, produjo, entró en servicio y luego se retiró un avión espía llamado Aurora en algún momento de mediados de los 90? Bueno, no, probablemente no. La línea presupuestaria probablemente se refiere a un nombre en clave para el proyecto BB2, tal como afirmó Ben Rich en sus memorias. Si este proyecto estaba destinado a ser visible en la versión pública del presupuesto de 1985, es otra historia, pero dado el monto gastado en él, es poco probable que haya sido financiamiento para una sola línea de aviones. El hecho de que nadie haya salido como denunciante después de 40 años de especulación también es una fuerte evidencia en contra de su existencia. Simplemente parece poco probable que ni una sola persona entre los miles que habrían trabajado en el proyecto haya salido a hablar en todos esos años.
Bill Rich estaba feliz de desacreditar a Aurora en sus memorias. ¿O por qué una persona comparable desde adentro no confesaría en sus propias memorias? Finalmente, el mismo nombre Aurora es sospechoso. Aunque las convenciones de nombres para vehículos militares cambian y evolucionan con el tiempo, hay ciertos patrones comunes en los nombres de los aviones, especialmente durante la época en que supuestamente Aurora estaba en producción y en adelante. Los aviones de combate a menudo tienen nombres agresivos. Las aves de presa son una elección común, con algunos ejemplos como el F-Queen's Eagle o el F-22 Raptor. También está el F-35 Lightning Zeus, que no es un ave de presa, pero aún así le da al avión una sensación de poder agresivo. Para los aviones furtivos, normalmente hay alguna asociación con la noche o el misterio, como el F-117 Nighthawk o el B-2 Spirit. Aunque existen referencias mitológicas como el C-130 Hércules Aurora, el nombre romano de la diosa del amanecer sigue siendo una elección extraña. Ella no tiene una conexión particular con la batalla, y el amanecer es literalmente el final de la noche, así que no es precisamente el primer nombre que se te ocurriría para un avión furtivo. Esto lleva a uno a preguntarse por qué el ejército no siguió sus convenciones habituales de nombres para esta aeronave en particular, que casualmente es precisamente aquella cuya existencia es tan sospechosa. Así que parece más que probable que un avión espía llamado Aurora simplemente nunca existió. Pero, ¿qué hay de algo como Aurora? Es posible que hubiera un avión secreto o un prototipo de avión que estuvo en servicio activo entre 1985 y 1995, y eso parece más defendible. Los crecientes estampidos sónicos escuchados por los residentes de Nevada y el sur de California sí indican que algo había cambiado para finales de los años 80. Nuestros amigos, la navaja de Occam, entran en juego aquí de nuevo porque la explicación más simple para la repentina oleada de eventos sónicos es que la Fuerza Aérea había intensificado las pruebas de un nuevo avión espía capaz de romper la barrera del sonido. Aunque los testigos directos de un avión como el Aurora son muy escasos, al menos existe un relato creíble, y fue uno de los primeros que de hecho ya mencionamos. Trabajando en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a 100 kilómetros de la costa de Norfolk en el Reino Unido, Chris Gibson presenció 3 aviones en vuelo. Reconoció 2 de ellos como F-111, pero el tercero no pudo identificarlo. Notó su extraña forma triangular y que, después de repostar, los aviones se dirigieron hacia Inglaterra. Gibson no era un testigo cualquiera. Tenía más de una década de experiencia en el Royal Observer Corps. Eso es importante porque el Royal Observer Corps es una organización de defensa civil específicamente encargada de detectar, identificar e informar sobre aeronaves en el espacio aéreo británico. Dada su experiencia con todo tipo de aviones, es notable que no pudiera identificar la aeronave triangular ni siquiera nombrar alguna aeronave que conociera que se le pareciera. Hablando sobre el incidente, Gibson dijo lo siguiente: no había precedente para esto. De alguna manera deduje que era algo que no debía haber visto. También sabemos que el gobierno del Reino Unido se tomó muy en serio la posibilidad de incursiones de aviones furtivos estadounidenses sobre su territorio, lo que respalda aún más el relato de Gibson como creíble. También hay una coincidencia temporal extraña. Aunque el presupuesto de 1985 probablemente no se refiere a una nave Aurora real, esta repentina inyección de dinero en 1987 coincide con el aumento de avistamientos y casos de estampidos sónicos que comenzaron en 1989. Esto da credibilidad a la idea de que algún tipo de avión espía capaz de volar a velocidades supersónicas o hipersónicas fue producido y probado a finales de los años 80 y principios de los 90. Tomando en cuenta toda la evidencia, podemos concluir que, aunque probablemente no existió un avión espía Aurora con ese nombre, parece que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sí probó y desplegó un avión capaz de romper la barrera del sonido antes de que el proyecto fuera cancelado o reemplazado por otra tecnología a mediados de los años 90. En última instancia, la existencia de Aurora es cuestión de perspectiva. Hay suficiente evidencia para apoyar ambos lados, y aunque afirmar que un avión espía llamado específicamente Aurora entró en servicio activo es dudoso, la idea de que algún tipo de avión espía fue probado y desplegado durante la supuesta época dorada de Aurora tiene bases mucho más sólidas. Es casi imposible probar de manera definitiva que algo no existe, y si Aurora existe, el gobierno de Estados Unidos parece estar perfectamente conforme con seguir negándolo. Dado que incluso los creyentes más acérrimos de Aurora reconocen que probablemente el avión terminó su servicio activo a mediados de los años 90, probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva a esa pregunta. Aurora seguirá siendo eso, un avión espía que puede que exista o no. Gracias por vernos.